El fruto prohibido. Génesis 2, 16 y 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es muy importante destacar que esta prohibición no fue hecha a niños ingenuos. Adán y Eva fueron creados en total perfección. Eran muy inteligentes. Sabían que Dios los amaban, y lo sabían no solamente de forma teórica, sino que lo habían experimentado de primera mano, y además de manera constante. No había nada en sus vidas, en sus mentes, en sus cuerpos, ni en el jardín del Edén, que les sugiriera una pequeña sombra de duda acerca de que Dios, quien los había creado, era bueno y los amaba realmente. La prohibición no era irracional, no era difícil, pues ellos no tenían hambre. Primero porque sus cuerpos maravillosamente diseñados no estaban en nuestra condición vulnerable, no habían caído, no tenían nuestras necesidades apremiantes. Lo más seguro es que comían de los árboles a una hora específica, y no porque sintieran hambre agonizante, ni porque su apetito los dominara, sino porque de alguna manera sabían cuándo y qué comer. Además, tenían a su disposición todos los árboles del huerto, con maravillosos frutos, extraordinarios en sabor y en atractivo visual. Todos los frutos del jardín estaban a su disposición, menos uno. Sus mentes bien equilibradas pudieron sacar la conclusión más acertada: tenemos demasiadas ofertas y permisos para comer en los otros árboles, en los otros frutos, y por una sola prohibición ni vamos a dudar de nuestro Dios, ni nos vamos a rebelar contra Él. Pudieron pensar: el Dios que nos creó con tanto amor y que nos ha dado tantas bendiciones, sabe el por qué nos prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y por ello honraremos su pedido con amor. No comeremos de lo que Él dijo que no comiéramos. No comeremos de lo que Él dijo que no comiéramos. El fruto era prohibido, pero no era venenoso. En el jardín no había nada que hubiera sido hecho por Dios que fuera malo u oscuro. El fruto en sí mismo no era malo, era bueno como toda la creación de Dios. La serpiente no era mala en sí misma, porque también era creación de Dios, pero quien la estaba usando sí era malo. Sin embargo, Él estaba allí en el Edén, en el árbol de la ciencia del bien y del mal, en calidad de usurpador, de engañador, de mentiroso, y como tal, Él no era una creación de Dios. La serpiente fue usada por un medio extraño y externo a la creación perfecta del Edén. Y Satanás obviamente sí era malo. Estaba en el jardín sin que Dios lo hubiera puesto allí. Dios no lo creó allí. Es más, Dios no creó al diablo. Dios creó a un ángel perfecto y lleno de luz, quien se rebeló y se convirtió por su propia decisión en el adversario, el enemigo, el diablo. Este, aprovechándose de la prohibición hecha a la primera pareja, se convirtió en tentador, y de esta manera manipuló la mente de Eva para que viera en el fruto prohibido un elemento absolutamente codiciable para alcanzar aquello que Dios no había prometido darle, a saber, conocimiento experimental del bien y del mal, incluso de la muerte. Un dualismo terrible, una experiencia oscura que los llevaría a conocer lo que se siente vivir en pecado, vivir en contradicción,
vivir creyendo de Dios lo que Él no es, porque el pecado nos lleva a ver a Dios con miedo, con sospecha, con desprecio. Ese conocimiento del bien y del mal que iban a adquirir a causa de comer del fruto prohibido, les daría una experiencia muy dolorosa que Dios no quería que tuvieran. Pero como Padre, no se los impediría, porque sabía que aprenderían lecciones eternas, madurarían en su fe y descubrirían el por qué Dios no quiere que ninguno de sus hijos viva en desobediencia. El autor de la lección dice lo siguiente: el ataque de Satanás atañe a dos cuestiones: la muerte y el conocimiento del bien y del mal. A pesar de que Dios indicó en forma clara y enfática que la muerte sería segura si desobedecían, Satanás al contrario dijo que no morirían, lo que implicaba que los seres humanos eran inmortales, según lo que Satanás mostraba. El comentarista bíblico Matthew Henry comparte con nosotros lo siguiente: no pongamos nunca nuestra propia voluntad contra la santa voluntad de Dios. No solo se otorgó libertad al hombre para tomar los frutos del paraíso, sino que se le aseguró la vida eterna por su obediencia. Se había establecido una prueba para su obediencia. Por la transgresión él perdería el favor de su Hacedor con todos sus espantosos efectos. De esta manera, él quedaría propenso al dolor, la enfermedad y la muerte. Peor que eso, él iba a perder la santa imagen de Dios y todo el consuelo de su aprobación. Y sintiendo el tormento de las pasiones pecaminosas y el terror de la venganza de su Hacedor, la cual tendría que soportar durante mucho tiempo, y sintiendo el tormento de las pasiones pecaminosas y el terror de la venganza de su Hacedor contra el pecado en su propia carne. Hermanos y hermanas, el hecho de que Adán y Eva cayeran en pecado no significa que Dios comenzara a odiarlos o a tratarlos como menos que hijos. Dios siguió estando presente, siguió sustentando sus vidas, pero los entregó a las consecuencias de su pecado. Y lo hizo por amor, porque a Dios le interesa mucho que nosotros comprendamos que el pecado tiene consecuencias y que esas consecuencias son terribles, porque separan a la criatura de su Hacedor, y una criatura separada de Dios no puede ser feliz, no puede ser santa, no puede hallar gozo en la presencia del Señor, y esto la pone a expensas del pecado, del dolor, del odio, de la confusión y de la muerte, cosas que Dios no quiere para nadie. Por tanto, nos permite cosechar de lo que sembramos para que aprendamos la lección, corramos a sus brazos y encontremos solución en su gracia. Por eso, no comas de lo que Dios te dijo que no comieras. No hagas o no hagamos lo que Dios nos dijo en su amor que no hagamos. No vayamos a donde el Señor nos ha mostrado que no debemos ir, porque los resultados son siempre tristes y degradantes. La desobediencia solo trae dolor, miseria y muerte. Sin embargo, la Biblia está llena de referencias en donde los hombres hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran, y Dios nunca cambió con ellos, sino que seguía siendo un Padre amante, paciente y perdonador. Incluso en aquellos eventos en los que la Biblia nos muestra que Dios consumió a algunos, esos eventos interpretados a través de Cristo nos llevarían a la conclusión de que aún esas personas tienen esperanza, porque Dios no se goza en consumir eternamente a nadie. Él no creó a nadie para llevarlo a la muerte eterna. Nos creó a todos para que vivamos en abundancia, en su santidad. Y después de habernos sometido al fuego
de la disciplina, pasaremos al gozo de su comunión y de su amor y de su perdón. Y es que Dios es un Padre que ejecuta juicio y justicia sobre el pecado, para que todas las mentes sepan que el pecado es un elemento extraño a su plan y a su creación, pero que salva al pecador y redime a los que han caído. Si ya comiste del fruto prohibido, que en tu caso o en mi caso puede ser la mentira, la vanidad, el adulterio, la fornicación, el asesinato, el chisme, el rencor, recuerda esto: Dios no quiere condenarte, Dios no te odia, Él no es el que cambia es el ser humano. Dios quiere darte perdón, quiere darte vida, quiere que te dejes abrazar por su amor y su misericordia para sacarte del territorio de la muerte y darte vida plena, vida abundante en su amor y en su gran bondad. No hay pecado que Él no pueda perdonar, ni problema que no pueda solucionar. Aún el pecado imperdonable puede ser perdonado si el pecador clama por ayuda. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mateo 19:26 dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.